Hola cazadores, cazadoras y amantes de la naturaleza. Bienvenidos a Mundo Cinegético. En esta ocasión, como veis, vamos a hacer un unboxing de este monocular térmico de la marca Pixfra, serie Smile 2, modelo M625. ¡Empezamos! Bueno, como he dicho en la introducción del vídeo, vamos a hacer un unboxing de este monocular térmico de la marca Pixfra, la serie Smile 2, el modelo M625. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias tanto a Pixfra como a Pandi por enviárnoslo para poder enseñarlo. También me gustaría decir que algunos ya habríais visto este vídeo en mi canal, que lo subí en diciembre, la serie Los últimos 15. Lo que pasa que hicieron, justo al poco de yo subirlo, una actualización en el sistema haciendo que así se vea mejor la imagen y decidí quitarlo para subirlo a continuación. Así que sin más dilación vamos a empezar enseñando el contenido del paquete. Como veis, pues bueno, el monocular térmico viene en una caja que la verdad es que está muy chula. Sí es verdad que bueno, si veis que tiene magulladuras y todo eso es de que yo ya pues lógicamente lo llevo usando, ya que este vídeo lo voy a subir el mes 5, pues lo llevo usando desde diciembre. La primera parte del paquete, aquí nos encontramos que hay, bueno, tanto el manual del usuario, aquí podéis verlo, los agradecimientos y más tarjetas que te dice la garantía y cómo usarlo, y aparte también un paño de limpieza con el distintivo de la marca Pixfra, algo que pues está bien para limpiar la lente. Luego, si seguimos, aquí vemos que hay una caja, la cual dentro, pues bueno, aquí trae un ocular intercambiable para ponérselo al térmico. Luego también trae aquí un cordón para la muñeca y también trae, como podéis ver aquí, una correa para el cuello con lo de Pixfra. Todo esto venía envuelto en un plástico, pero bueno, como ya digo, lo he tenido que grabar otra vez, entonces pues los plásticos ya los he tirado lógicamente. Y también trae un cable de carga tipo C. Así que ya dejando todo esto a un lado, aquí podemos ver que ya está lo que viene siendo el térmico. El térmico, como veis, viene pues en una funda acolchada, aquí también pone lo de Pixfra lógicamente, y pues se abriría quitando la goma elástica de aquí. Y luego aquí tiene una especie de velcros para ponerlo pues tanto en horizontal como en vertical. Así que sin más dilación, pues aquí estáis viendo ya lo que es el térmico. Yo la verdad es que bueno, me lo he pasado muy bien grabando con él porque en plena oscuridad pues se veían detalles que es pues sinceramente impresionante. Aparte que he grabado imágenes que algunas las veréis, otras no las veréis, pues que considero que están bastante chulas. Así que sin más dilación vamos a empezar a decir las características técnicas principales. Tiene un sensor térmico net menor de 25 milikelvins, una resolución de 640 x 500 píxeles y un tamaño de píxel de 12 micras, consiguiendo así una alta sensibilidad y nitidez. Tiene una lente de 25 milímetros con una apertura f1, haciendo así que tenga una excelente captación térmica incluso en total oscuridad. Tiene un alcance de detección de hasta 1,3 km y una distancia mínima de enfoque de 2 metros, que el enfoque se hace girando la rueda de aquí. Luego tiene un campo de visión muy amplio, haciendo así que tenga 17,5 grados por 14, ideal para rastrear movimientos con mayor cobertura. Tiene una pantalla OLED de 0,32 pulgadas y una resolución de 800 x 600 píxeles, consiguiendo así imágenes muy nítidas. Tiene un aumento óptico de 1,65, pero es que aparte tiene un zoom digital de x1, x2, x4 y x8, que se consigue presionando el botón que estáis viendo aquí. Cuanto mayor sea el zoom, peor será la calidad ya que se ven más píxeles. Tiene una velocidad de cuadros de 50 Hz, consiguiendo así una imagen fluida, sin retrasos ni parpadeos. También dispone de conectividad inalámbrica Wi-Fi, es decir, permite la conexión de hasta 4 dispositivos simultáneamente a través de la aplicación de Pixfra. También dispone de grabación de vídeo y captura de fotos, almacenamiento interno de 16 GB
con compresión de vídeo H.264. Si pulsamos aquí una vez conseguimos tomar una foto y si mantenemos pulsado grabamos un vídeo. Dispone de 6 paletas de colores disponibles. Tiene tanto blanco caliente, negro caliente, arco iris, rojo caliente, verde caliente y sepia. A mí personalmente las que más me gustan es blanco caliente, negro caliente y verde caliente, que se cambiarían tocando el botón de en medio. Aparte también tiene una batería de litio recargable con una autonomía de hasta 6,5 horas a una temperatura media de 25 grados Celsius. También dispone de seguimiento de puntos calientes y medición de distancia por vídeo. Y el térmico se enciende pulsando el botón que hay aquí y también dispone de un modo de espera, es decir, ahorra batería sin necesidad de apagar completamente el dispositivo. Si nos damos cuenta, ahora está encendido y si pulsamos una vez el botón de aquí, pues se pone en modo de espera para ahorrar batería. Una vez cliquemos el botón, volvería otra vez al funcionamiento sin la necesidad de encender todo el equipo. Tiene un grado de protección IP67, es decir, es totalmente resistente tanto al polvo como al agua. En la parte del cargador, como vemos, tiene una goma protegiendo que no entre el agua y al lado dispone de un mecanismo para meterlo tanto en una horquilla como en un trípode como en un bípode. Luego aparte tiene un rango de temperatura de uso desde los -30 hasta los 55 grados Celsius, algo que en España es prácticamente imposible que lleguemos a esas temperaturas. Tiene un peso neto de 320 gramos y unas dimensiones de 15,5 centímetros de largo, 5,6 de alto y 5 centímetros. Y para los que preguntéis el precio, tiene un PVP de 1.499 euros. Pixfra ofrece otros modelos con otras características y precio totalmente distinto por si os interesase alguno de los otros modelos. Así que ya no tengo nada más que añadir. Sin más dilación vamos a pasar a las pruebas de campo y vais a ver qué tal va.
Bueno, una vez ya vuelto de la prueba de campo, no sé a vosotros qué os ha parecido, yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien y creo que he grabado algún que otro vídeo bastante chulo. Sí es verdad que a cuanta mayor distancia pues va a haber mucho menos detalles en las grabaciones hasta tal punto que solo veáis píxeles moviéndose, pero bueno, ahí os está indicando que hay algo con calor. Si bien es cierto que este aparato no es para valorar, sino más bien para identificar cualquier cosa que esté caliente. Ya tanto puede ser un animal o a lo mejor te puede marcar un punto caliente y es una piedra con calor residual del sol de la tarde antes, entonces también te la marcaría. Así que ya no tengo nada más que decir, ya digo, es el monocular térmico de la marca Pixfra serie Mile 2, el modelo M625. Cualquier tipo de duda, comentario, lo que sea, me lo podéis poner abajo que os responderé amablemente. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.